A ver, es muy interesante, lo hablábamos hace algunos días en radio con usted, pero digo, ayer lo demostró en una forma casi bochornosa, ¿no? La Cámara de Diputados, muchos dirigentes políticos, que hoy decían, no había otra posibilidad, había que votar ese mamarracho de DNU que no se sabe, en blanco, no hay otra posibilidad. Y ustedes en el Plan Fénix dicen, hay alternativas, hay vida más allá del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Claro, porque una de las características de estos experimentos liberales es que endeudan tanto que finalmente lo único que queda es rezarle al Fondo Monetario para que tire unos dólares más para sobrevivir un tiempo más. Eso no es un país. Un país se organiza de otra forma, se organiza en torno a la producción, al trabajo, qué exportamos, qué importamos, qué inventamos. Todo eso está ausente de la política económica actual y, digamos, nos ponen en un escenario de desesperación porque los legisladores que votaron ayer a favor, que decían, bueno, esto es una cosa de causa mayor, etcétera, etcétera. En realidad, el acuerdo no está firmado, ni siquiera está terminado de cerrar técnicamente, no hubo un comunicado del staff del fondo diciendo que esto ya está bien. Después vienen 3 semanas hasta que lo trata el board del fondo, que quizás lo trataría a mediados de abril. Mientras tanto se están yendo reservas fenomenalmente, porque está todo mal, digamos, está todo basado en este tema del carry trade y de que haya negocios financieros importantes. Hoy el historiador Pablo Gerchunov contaba en un tuit que un productor agropecuario había comentado que él necesitaba recurrir al carry trade para equilibrar sus cuentas. Es decir, él como productor estaba perdiendo y lo salvaba la actividad financiera. Bueno, está todo dado vuelta. Está todo dado vuelta. Está todo dado vuelta. El que tiene que ganar plata es el productor agropecuario. Claro. Solo por su actividad, por lo que produce de riqueza, y no tener que estar dependiendo de una actividad financiera. Bueno, eso es lo que dicen varios economistas, ¿no? Que en realidad Caputo quiere los dólares del fondo para salvar a los amigos suyos que están en el carry trade. Bueno, para que no pierdan guita. Es solo eso. Y la población, si supiera claramente lo que eso significa, es tremendo, porque ayer intentaron presentar como una cosa patriótica, incluso Pichetto lo presentó como, bueno, en este momento está en juego el país. La verdad que no está en juego el país, está en juego que puedan sacar los dólares de la Argentina. Eso es el punto. Lo que nosotros decimos es que Argentina, como país productivo, tiene una cantidad enorme de recursos para exportar y también para sustituir importaciones. Es decir, hay aproximadamente un 30% de las importaciones que Argentina podría sustituir y producir localmente. Con lo cual generaríamos un boom de trabajo, ahorraríamos dólares, pasaríamos a tener una balanza comercial favorable, que esos son los dólares verdaderos, no los del endeudamiento, no de estar pidiendo todo el tiempo plata adicional. Argentina es capaz de producir sus propios dólares, sus propios yuanes, sus propios euros. Es decir, el mundo es muy ancho en este momento y tenemos un gobierno obsesionado con una relación muy estrecha con un solo país. Y liquidando, Ricardo, liquidando lo que podría generar dólares. Todo, por ejemplo, el tema ciencia y tecnología, el desarrollo nuclear de la Argentina, que generaría también. El gobierno lo está liquidando, es decir, por un lado dice necesitamos dólares y por otro liquida las posibilidades de financiamiento propias. Absolutamente. Nosotros tenemos ahí una reserva, un tesoro, que es el Sistema Científico-Tecnológico Nacional. ¿Por qué? Porque es capaz de inventar cosas y de fabricar cosas y de producir innovaciones que pueden generar mejoras en las condiciones de vida de la población, incluso cosas exportables, muchas. Todo eso está siendo bombardeado. Yo creo que ahí lo que hay detrás es una idea muy colonizada de que Argentina no le da la cabeza para hacer cosas importantes y que tiene que hacer minería, petróleo y soja. Extractivista. Y se termina ahí la historia de la Argentina.
Y la historia es mucho más grande Sí. que esa. Argentina... Ahora, eso es interesante, Ricardo. Hay una mente colonizada en nuestra dirigencia política. Bueno, totalmente. Eso es Totalmente. lo penoso. Se está pensando en una cosa chiquita cuando la Argentina es un país potencialmente muy grande, muy importante, con mucha capacidad de producción, y ni hay que hablar que es un país que no tendría que tener nada de miseria ni nada de indigencia. Uno recuerda lo que Aldo Ferrer siempre decía, y en su famoso libro, vivir con lo nuestro. Sí, que fue mal interpretado porque Aldo no decía no comerciar con el resto del por mundo, supuesto. cerrarse como si esto fuera una lata. No. Eso fue una imagen que intentaron ensuciar de la idea de Ferrer. Ferrer lo que decía es, Argentina le da el cuero para vivir con sus propias capacidades, no tener que endeudarse, generar riqueza, generar producción, tener 47 millones de argentinos viviendo bien, le da el cuero para eso es vivir con lo nuestro. Ricardo, buenas noches. Me parece, hay una frase que dijo Cristina Kirchner en uno de sus últimos tweets, ¿no? Que está resonando mucho, que es eso de Milei diste vuelta al reloj de arena, ¿no? Y hay muchos que hoy por ahí, incluso en el mercado, le están tomando un poco el pulso al gobierno de cuánto puede durar este esquema cambiario, este dólar barato que el gobierno trata de mantener a fuerza, bueno, como veíamos, de quemar reservas, por ejemplo. ¿Vos creés que el gobierno este esquema lo puede mantener hasta las elecciones o creés que este esquema va a terminarse antes de llegar a las elecciones? Si hablamos de octubre, no llega. ¿Cuánto tiempo va a tardar en capotar? No lo sabemos. Pero es claro que ya el mercado está descontando que no llega este tipo de cambio. El dólar futuro ya se está negociando todos los días más alto. Y yo quiero decir, lo de ayer en realidad es una puesta en escena al interior de la Argentina, porque el fondo está mirando, la verdad que no sabemos cuánto y de qué forma va a ir dando la plata y a cambio de qué cosa. Y ahí hay, yo te digo, 95% de chances de que el esquema que proponga el fondo obligue a tener un tipo de cambio más alto en la Argentina. Y eso es antes de las elecciones. Y ahí hay un tema muy interesante que yo ya no me voy a meter, pero que es la interacción entre economía y política. Digamos, ¿cómo va a impactar eso sobre la imagen de un gobierno cuyo único mérito que le vende a la población es que bajó un poco la inflación? Es que, y esa es la otra pregunta, ¿no?, que viene detrás, porque hay muchos analistas que dicen, ojo que con el tema del ajuste fiscal, la caída del consumo también tan fuerte, quizás el traslado a precios de una devaluación no sea tan fuerte como en otros momentos. ¿Vos qué creés que puede suceder eventualmente cuando haya un salto cambiario con respecto al traslado a precios de eso? Mira, en principio, y dado el clima que ha creado el propio gobierno de Milei, que es viva la pepa y cada uno hace lo que quiere, y no hay responsabilidad social alguna, no podemos esperar que nada se traslade a precios. No va a haber responsabilidad empresaria en esto, va a haber remarcación salvaje. Como siempre. Como siempre. Como siempre en la Argentina. Y que la Argentina. gente se arregle. Y eso es muy interesante, quiero decirlo, porque con salarios tan en el piso, va a haber que hacer más cosas si el gobierno devalúa, que es levantar de alguna forma los ingresos de los trabajadores, tanto formales como informales, porque si no realmente va a haber un tema de hambre en la Argentina. Como fue el inicio del gobierno de Milei, con la brutal devaluación que hizo Milei, que parece que nos olvidamos ya, ¿eh? La brutal devaluación del inicio de su gobierno. Sí, ¿no? y esto, quiero decir, es enormemente desalentador para todo el sector productivo de la Argentina. Digamos, en vez de esperar un escenario de estabilidad y tranquilidad, como están construyendo una estabilidad con pies de barro, bueno, termina pasando esto. Hoy justamente salió una encuesta de un informe que elaboraron todos los gremios industriales que están asociados entre ellos. El 75% de los gremios industriales espera que la situación productiva empeore en los próximos 3 meses. Sí, la verdad que no es para alegrarse una devaluación, no es para alegrarse. La verdad que es triste que Argentina tenga que caer de vuelta en una devaluación, pero
el tema es el pensamiento mágico que se instaló en la Casa Rosada desde el 10 de diciembre de 2023. Los economistas sabemos que si eso no está basado en producción, en exportaciones, en la ampliación de la capacidad productiva, todo el resto es sanata y en algún momento se cae. Ricardo, Ahora, perdón. Un minuto. Y esto que decía el otro día Arriazu, que iban a ir a un esquema, que no iba a haber devaluación, pero que iba a haber un esquema de flotación con bandas. Sí. El tema es, eso quiere decir que vos no decís el dólar hoy vale 1.048 pesos, sino que decís lo vamos a dejar oscilar entre 800 y 1.200, o entre 700 y 1.300. Lo que todos sabemos es que cuando digan la banda superior es 1.300, va a 1.300. Va a ir a 1.300. Va a 1.300. ¿Cómo, Ricardo, cuando decís que este valor del dólar no va a llegar a las elecciones, cuál es la cuenta que se tiene que hacer? Hay muchas cuentas. Digo, ¿cuál es el punto de decir no tiene el gobierno más capacidad de sostener el dólar en 1.200 Lo que pasa financieros? es que la cotización del dólar no es una cotización como cuando medimos la temperatura. Depende de oferta y demanda. Si se retira toda la oferta de dólares de la Argentina, es decir, ningún exportador exporta más nada, ni venden acá, como el gobierno los dejó, que no vendan dólares en la Argentina, y el público se inquieta y quiere toda la gente cubrirse y comprar dólares, como pasó en la hiperinflación de Alfonsín, vos tenés una situación de un valor de dólar indeterminado. Ahora, Roberto Feletti, por ejemplo, hacía una cuenta con todo el dinero disponible en Argentina y lo que le daba dividido las reservas es 4.000 pesos por dólar. 4.000. Bueno, eso es excesivo, no hace falta, es de una situación de hecatombe, esperemos que no se llegue a eso, no hay por qué llegar, pero la verdad que es un gobierno muy responsable desde el punto de vista económico, porque no tendríamos que haber llegado a esta situación. ¿Y en qué se equivocó Milei y Caputo? ¿Se la creyeron? ¿Se creyeron el propio verso que venden para afuera? Yo creo que hay un componente ideológico en este gobierno muy grande. Es decir, yo digo que soy liberal y entonces llueven las inversiones. La verdad que las inversiones del 2024, las inversiones internacionales en la Argentina fueron muy pobres. Muy pobres, sí. Y estamos viendo, y en tu programa lo reflejan cada tanto, que se va alguna empresa multinacional de la Argentina, lo que es insólito. Se han ido de vaca muerta. Claro. Es decir, esta lluvia de dólares es lo contrario, porque es puramente financiero el esquema, con lo cual no va a ninguna parte. Ahora, a mí lo que me preocupa, que esto también es para abrir cabezas en la Argentina, la gente repudia al fondo. Recién mostraba una encuesta, el 60 y pico % no quiere otro acuerdo. Pero la dirigencia, volvemos a este tema, está colonizada y no sale la gran mayoría. No sale, bueno, Néstor lo hizo, después Cristina, pero no salen de que hay que cumplir con el fondo. Sí. Y yo preguntaba, Ricardo, discúlpeme, Sí. les preguntaba el otro día, los dirigentes políticos, porque ustedes son un grupo enorme de economistas, docentes, universitarios, formados en la UBA, Ciencia Económica, en todo el país. Yo les preguntaba, ¿van a consultarlos los dirigentes políticos importantes? Me dijeron, no, es penoso eso. No. Yo te iba a decir, habitualmente se menciona el ejemplo de Néstor Kirchner para decir, bueno, ¿cómo hay que tratar con el fondo? Yo diría lo siguiente, él tuvo una situación excepcional en el sentido de que la deuda con el fondo en ese momento eran 9.000 y pico millones de dólares y las exportaciones argentinas volaron en ese momento, había precios internacionales muy buenos y la economía estaba contraída, lo que permitió acumular una gran cantidad de reservas y pagarle al fondo y sacarlo de la Argentina, que es lo que hay que hacer. Ahora, quiero decir, lo que hizo Mauricio Macri, cuando nos introdujo una deuda de 45.000 millones de dólares, y este gobierno quiere ampliarla a otros 20.000 millones de dólares, ahí nos genera una situación estructural muy complicada, que tenemos que discutir entre los argentinos, que es que ahora no puede venir un gobierno y decir, tomen 65.000 millones y váyanse de la Argentina, porque no podemos conseguir ese dinero.
porque el gobierno no está haciendo nada para exportar en la cantidad que correspondería. Así que es una gran discusión pública que hay que abrir en relación a esto. Y hay que darla. Un gustazo, Ricardo, No, ¿eh? Y a seguir adelante con